Pablo está aludiendo en la carta a las iglesias de Galacia como tal. Seguimos como cimentando el fundamento del Evangelio y nos vamos precisamente a Gálatas capítulo 2, pero antes vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque su palabra, Dios reina a través de su palabra, no es el predicador. Nosotros al fin y al cabo somos polvo de la tierra, somos diáconos en el sentido amplio, todos somos diáconos, en el sentido amplio, somos siervos, somos servidores del Señor, estamos desarrollando un ministerio cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, desde nuestro trabajo o en el lugar donde Dios nos ha colocado. Entonces oremos. Señor, que tu palabra reine, que tú reines, Señor, a través de tu palabra, que seas tú hablándonos, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías, que entendamos simplemente, Señor, que somos, en este caso, soy siervo tuyo, Señor, y por eso pido, Señor, que tu sabiduría, que tu Santo Espíritu ilumine mi mente, mi corazón, me guíe, Señor, para que la predicación de tu palabra sea correcta, Señor, y corresponda a lo que el texto dice. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz también en la vida de mis hermanos. Que seas tú hablándonos, Señor, confrontándonos, exhortándonos, pero también, Señor, animándonos y consolándonos, Señor, en la fe, para que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Ayúdanos, Señor, para que seas tú a través del sermón edificando nuestras vidas y ayudándonos, Señor, en ese esforzarnos en hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad no es fácil, Señor, porque muchas veces no hay zonas blancas o negras. Hay situaciones, Señor, y zonas grises en nuestra vida donde dependemos de tu palabra. Por eso necesitamos de tu luz. Lámparas a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera, Señor, sea mi camino, Padre amado, y sea también lámpara y lumbrera en el camino de mis hermanos. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús, pidiendo tu dirección, Señor, en todas las cosas. Amén. Gálatas capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación en el Evangelio, que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Entonces, el apóstol Pablo, si nosotros miramos desde el mismo capítulo 1, viene haciendo defensa de su apostolado. No era fácil para el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue, como dice él mismo en la carta de los Corintios, el fue abortivo, por así decirlo, el último que fue elegido por revelación de nuestro Señor Jesucristo para ser apóstol, y aparte de ser apóstol, comisionado para predicar el Evangelio entre los de gentiles, o como dice el texto, de los de la circuncisión. Entonces, la situación de él no era nada fácil, y sobre todo porque el apóstol Pablo, su condición antes de la conversión, antes de recibir esa revelación y ese trato de Jesucristo, Pablo era perseguidor de la iglesia. Y eso está detallado en Gálatas capítulo 1, del versículo 11 al versículo 24. Y Pablo también lo declara. O sea, mis hermanos,
Si ustedes en estos momentos van a ceder ante los judaizantes y van a escuchar lo que ellos están comunicando, que no es más que una distorsión del evangelio, yo también ya probé esto. Y el apóstol Pablo hace una lista donde él muestra que él era aventajado sobre los otros judíos y que de una u otra manera él tenía un conocimiento profundo acerca de la ley, y que si había alguien que cumplía la ley ceremonial, él básicamente podría decir que era uno de los primeros. Él era muy moralista. Tan moralista era que él amaba la ley, amaba profundamente el judaísmo y amaba precisamente dentro de esa línea del judaísmo, amaba el fariseísmo. Por ende, él se convirtió y fue consecuente con su creencia, con su fe, y él se convirtió en perseguidor ¿de qué? De la iglesia. Y eso lo viene anunciando. Él viene defendiendo. Primeramente hace una defensa porque los judaizantes, o sea, judíos que se infiltraron, porque lo dice el capítulo 2, que se fueron infiltrando poco a poco dentro de estas nuevas iglesias o dentro de estas nuevas congregaciones. Esos judíos estaban alegando y estaban diciendo que Pablo era un apóstol de segunda mano. O sea, él fue ya el abortivo, el agregado, que las enseñanzas de él posiblemente no se ajustaban a la enseñanza de los demás ¿qué? Apóstoles, inclusive. Pero había una primera, por así decirlo, había una primera demanda, había una primera defensa que Pablo estaba haciendo, que es la que se relata del versículo 11 al versículo 24, cuando el apóstol Pablo precisamente estaba defendiendo el apostolado. Estaba diciendo que el apostolado él no lo recibió ni de parte de hombre, ni fue generado por él mismo, sino que fue por una revelación directa ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente eso, él alude y empieza una nota autobiográfica que no tiene la finalidad de simplemente ser un testimonio, sino que a través precisamente de ese mensaje autobiográfico que él está redactando, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, lo que está comunicando es cómo el poder del evangelio cambia y transforma la vida de una persona, y que no es necesario añadir, porque el evangelio es completo en sí mismo. El evangelio es poder de Dios, como lo trae en la carta de los Romanos, y que ese poder de Dios es capaz de transformar a alguien que asolaba la iglesia, perseguía la iglesia y mataba a creyentes y metía a la cárcel a creyentes, ahora ser llamado a predicar y él padecer por la causa de Cristo. O sea, Pablo está diciendo a la iglesia de Galacia: yo soy un testimonio vivo del poder del evangelio, y no podemos en estos momentos ceder, no podemos estar escuchando. Aún hay un texto en la Biblia que repercute mucho y básicamente hace mucho ruido, cuando dice específicamente el versículo 8 del capítulo 1, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿sí o no?, os anunciara otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, ¿sea qué? Entonces el apóstol Pablo está exhortando y está comunicando a estos falsos hermanos, a estos que se están infiltrando dentro de la iglesia, a estos que están en detrimento del apostolado de él, están diciendo: ustedes han de recibir juicio, ustedes han de recibir condenación, porque ustedes están añadiendo a la obra de Cristo, están añadiendo cosas que el evangelio en sí mismo y que las palabras de Cristo en ningún momento declaran. Y eso nos lleva a un principio claro a nosotros: debemos vivir bajo lo que el evangelio señala, mis hermanos. Por eso cada día debemos esforzarnos, mis hermanos, por conocer y profundizar en el evangelio. El evangelio va más allá de la conversión. El evangelio va más allá, en el caso de nosotros que ya tenemos tiempo en el evangelio y en los caminos del Señor. El evangelio va más allá del solo hecho de pensar, que sí lo incluye, de que yo voy al cielo, porque es una realidad. Cielo nuevo y tierra nueva nos espera cuando el Señor venga. Pero el evangelio no solamente se limita a eso. El evangelio implica una transformación y un cambio total en nuestra vida, que nos lleva precisamente también a nosotros predicar y nosotros ser un testimonio vivo del poder del evangelio en nuestra vida, mis hermanos. Somos un testimonio vivo de lo que el Señor hace a través de su palabra. Y es cuando nosotros también tenemos que revisarnos de manera constante si estamos siendo consecuentes con ese evangelio que hemos recibido. No sea que nosotros también estemos de una u otra manera ¿qué? Desviándonos poco a poco, sin querer, con palabras sutiles, y entrando en una falsa madurez, o aún
puede estar pasando que realmente no estamos creciendo porque no estamos comiendo carne, sino que estamos todavía bebiendo ¿qué? Leche espiritual. Es hora, hermanos, de levantarnos como iglesia. Es claro, nosotros no somos apóstoles, como diría el nombre Timothy Keller, que es uno de los comentarios que estoy leyendo. Nosotros no somos apóstoles con A mayúscula, pero nosotros sí somos enviados, sí somos mensajeros, sí tenemos el propósito de nosotros proclamar el ¿qué? El mensaje y la palabra de Dios. Somos la iglesia del Señor, somos llamados a dar testimonio. Y así como el apóstol Pablo, él no se estaba defendiendo a sí mismo. La defensa que él hacía y la autobiografía que él hacía era en términos de ¿qué? Del evangelio. El evangelio lleva a la negación de uno mismo. El apóstol Pablo se negó y pasó de lo que él era, pasó a ser lo que el evangelio y lo que Cristo declaró en la vida de él. Por eso él dice también en el discurso del versículo 11 al versículo 24, él señala que desde antes de su nacimiento, ya Dios había trazado un propósito en la vida de él. Mis hermanos, esa palabra no es exclusiva para el apóstol Pablo. El Salmo 139 nos enseña de que Dios nos formó en el vientre, en lo más profundo del ser de nuestra madre, nos creó y nos diseñó con un propósito, mis hermanos. Tenemos el propósito como creyentes de anunciar el evangelio, pero yo para poder anunciar el evangelio debo también ser un testigo del poder del evangelio en mi vida, y por ende debo escudriñar las escrituras, porque en ella os parece que está la ¿qué? Entonces el apóstol Pablo, desde el versículo 11 al versículo 24, da una defensa clara de su apostolado. Porque al defender el apostolado de él no estaba defendiendo a su persona, él estaba defendiendo las palabras de su Señor. ¿Cómo con eso? Aquí no hay un falso orgullo, porque muchos puedan alegar, oye, el apóstol Pablo, después de que el Señor se reveló, el apóstol se creció. No. Lo que había crecido en el corazón de él era precisamente el denuedo por predicar las palabras de su Señor. Y fíjate que tenemos mucha terminología del apóstol Pablo cuando él dice, porque yo recibí del Señor, porque la voluntad de Dios, porque es a través del Padre, porque Jesucristo fue el que dio su vida. ¿Para qué? Para yo ser liberado de este mundo o de este siglo presente, de este siglo malo, contenido también en la misma carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un gran desafío. Estamos llamados como iglesia a defender la fe, a defender el evangelio, a defender todo el fundamento apostólico delegado por el mismo ¿qué? Señor. Estamos llamados a estudiar y profundizar en el evangelio y a mirar el evangelio más allá de la simple liberación o la simple condenación, aunque no es simple, es profundo, pero ir más allá, porque no solamente hemos de ser liberados de la maldición de la tierra, sino que hemos sido redimidos con propósito. Hay un mandato, así como hay un mandato de ir y predicar, de hacer discípulos, también está el mandato cultural de ¿qué? De labrar y cultivar la tierra, lo cual implica que el evangelio no solamente abarca ese principio regulador de mi salvación en términos de ir al cielo, sino de lo que la iglesia y cuál es la función de cada miembro de la iglesia en relación a redimir el mundo, teniendo claro de que no va a suceder en este tiempo presente, pero que sí estamos llamados de nosotros como iglesia mostrar un anticipo del reino de Dios en este tiempo. El mensaje fue claro en Jesús en relación a arrepentidos y convertidos, porque el reino, el evangelio del reino ya está presente entre nosotros. El evangelio ya está presente. El reino de Cristo, pregunto, ¿es una realidad o apenas va a ser alcanzado a futuro? El reino es una realidad, pero en sentido completo y en sentido pleno es en términos de lo que escatológicamente describe la Escritura. Entonces comienza el versículo 2 diciendo: después pasados 14 años, tenemos un elemento aquí histórico. Recordemos que versículos antes el apóstol Pablo no se presentó en ningún momento, en el momento en que recibe esa revelación en Hechos capítulo 9, cuando Dios cambia y transforma su corazón y cuando Dios hace el llamamiento,
Él no se presenta inmediatamente ante los apóstoles, sino que él va primero a Arabia, ¿ok? Y se queda allí en Arabia, y en Damasco queda ¿cuántos años? 3 años. Pasado 3 años, dice el versículo 11 al 24, donde está registrado eso, pasado 3 años, él va y hace su primera visita, ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Ahí pasa, creo que son 15 días, según el texto. Y solamente es visto por quién, o por lo menos tiene una conversación con quién, con Pedro. Y también alcanza a tener un contacto con quién, con Jacobo, con Santiago, el hermano de quién, del Señor. Y tenemos uno, pasado 3 años, él sube. Una vez que precisamente Dios trata con la vida de él, una vez que Dios precisamente confirma el llamamiento, es Jesús mismo. Recordemos que para ser apóstol, los apóstoles, una de las, básicamente de las características del apostolado es que ellos tenían que haber estado con Jesús, haber permanecido, lógicamente, y haber sido enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Y en el caso de los apóstoles fueron ¿cuántos años? El ministerio de Cristo aproximadamente fueron ¿cuántos años? 3 años. Y el apóstol Pablo, a veces uno dice coincidencia, se presenta es 3 años posterior. Primero Jesús trata con él, primero el apóstol Pablo, diríamos en esos términos, pasa por el desierto, ¿sí o no? Es precisamente el poder del Evangelio y es el acercamiento en términos de la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo también enseñándole a él todas las cosas que él tenía que conocer. ¿Para qué? Para predicar correctamente y asertivamente la palabra de Dios. Jesús dio una promesa a los apóstoles, que el Espíritu Santo le iba a recordar todo detalle, que no había algo que se les iba a escapar, porque el Evangelio es completo. El Evangelio está basado en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y esa es la certeza que nosotros tenemos, porque hay una promesa clara de nuestro Señor Jesucristo para sus apóstoles, o para aquellos que iban a ser apóstoles. Lo mismo ocurrió también con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu, el Espíritu Santo guiaba su vida, y el Espíritu Santo y el apóstol Pablo se presenta 3 años después. Y no se presenta para que Pedro dijese, ahora sí, yo soy apóstol, entonces yo voy a ejercer y te voy a dar autoridad apostólica. No, él va, es precisamente, vamos a leer el versículo 18 para conectarlo con el 2:1, dice: después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él. ¿Cuántos días permaneció con él? 15 días, ¿ok? Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miente. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente, miren esto, el testimonio, solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ¿ahora qué? Predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban, interesante, y glorificaban a Dios. Hermoso, un testimonio claro. Cuando el apóstol Pablo predicaba y anunciaba el Evangelio, había una respuesta, porque es que el Evangelio, precisamente el Evangelio, cuando predicamos el Evangelio del Señor confronta. Y esa confrontación llevó precisamente que el Espíritu Santo, a través de la predicación de los apóstoles, el Espíritu Santo obraba y cambiaba el corazón. Y aunque muchos no le veían, y aunque él no era conocido de forma física, la gente glorificaba a Dios por lo que Dios estaba haciendo a través de la vida del apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo fue una visita de un apóstol a otro apóstol. Entendamos eso. No fue una visita de alguien que necesitaba la aprobación de, sino más bien fue una visita. Lo que aquí el apóstol Pablo está testificando es que un apóstol visitó a otro, pasaron días, porque si nosotros miramos, el ministerio de cada uno de ellos tenía un enfoque diferente. Pedro predicaba ¿a quién? El apostolado de Pedro se centraba en ¿qué? En lo de la circuncisión. Mientras que Pablo fue llamado ¿para quién? ¿Dónde dice eso? En el capítulo 2, que es lo que estamos tratando. Entonces,
nosotros podemos mirar que esa visita no es una visita para que Pablo pudiese obtener la autoridad apostólica. Ya el apóstol Pablo, no por hombres ni de hombres, él ya lo aclaró, fue reiterativo esa expresión. Él fue como a informar, a dialogar, a establecer de una u otra manera, hablar acerca de lo que Dios había hecho a través de Pedro y lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y esa fue la primera visita, que duró ¿cuántos días? 15 días. Dice, después pasados 14 años, algunos teólogos asumen que es desde la conversión de Pablo, es decir, que tendríamos que restar los 3 años, es decir, que pasaron, después de esa primera visita, pasaron ¿cuántos años? 11 años. 11 años. Pasaron 11. El apóstol Pablo, durante esos 11 años, ¿qué estuvo haciendo? Que estuvo predicando. Tenemos el primer viaje misionero, ¿ok? Tenemos la consolidación de las iglesias de Galacia en el primer viaje misionero. Todo eso se registra ¿dónde? En Hechos capítulo 13. ¿Quién acompañó a Pablo en el primer viaje misionero? Lo acompañó Bernabé, lo acompañó Juan Marcos. Sabemos que Juan Marcos se devuelve. Y es a través precisamente del poder del evangelio. Dios utiliza a Bernabé precisamente para formar y hacer crecer en la fe a Juan Marcos, aquel que Pablo dijo, él no viaja más conmigo. No viaja más conmigo, punto. Y por eso de allí, como decimos aquí en la costa, el apóstol Pablo rompe palito ¿con quién? Con Bernabé, y empieza lógicamente y continúa sus viajes misioneros ¿con quién? Con Silas. Entonces ahí tenemos básicamente como un retrato de lo que más o menos como es el recorrido. Por eso es importante, mis hermanos, que cuando usted lea las cartas apostólicas, usted tiene que ir de la mano con el libro ¿cuál? Hechos de los Apóstoles. ¿Para qué? Para que el libro de Hechos de los Apóstoles nos da un poco más de contexto, para entender esa primera audiencia, para saber lo que había pasado. Cuando el apóstol Pablo predica y aún escribe esta carta, no había ocurrido el concilio en Jerusalén, que está reportado en Hechos capítulo 15, mis hermanos. Pero ya los judaizantes, recordemos algo claro, donde se predique el evangelio siempre va a haber enemigos de la fe. Los enemigos de la fe están. Dios creó el universo, Dios creó el cielo y la tierra, Dios colocó al hombre en Edén. ¿Y quién apareció inmediatamente en Edén? Acto seguido, ¿quién apareció? ¿Quién apareció en Edén? El enemigo. ¿Y el enemigo con qué finalidad apareció? ¿Con qué finalidad? Con distorsionar la ¿qué? La palabra de Dios. Con mostrar que lo que Dios había dicho no era como ellos lo interpretaban o como él lo había dicho o había exagerado. ¿Ok? Lo mismo ocurría a los judaizantes, como hijos de la simiente de la serpiente, son enemigos de Dios. ¿Y cómo manifiestan esa enemistad? Distorsionando la ¿qué? La palabra. Diciendo, no. Diciendo a las iglesias de Galacia y a nuestros primeros hermanos, porque esta fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió entre el año 49 y 50. Diciéndole a los hermanos, no, es que ustedes no están recibiendo el evangelio de un apóstol de primera mano. Entonces no podemos estar seguros que lo que él está anunciando y lo que está diciendo sea ¿qué? Sea del todo ¿qué? Correcto. El apóstol Pablo del 11 al 24 dice, no, yo he sido enviado y las palabras que predico son las palabras de ¿quién? De Cristo. Yo estoy, el evangelio del cual ustedes pronto se apartaron, como dice el versículo 6, es palabra de Dios. Estoy sorprendido, estoy maravillado, estoy, mejor dicho, estoy básicamente muy paralizado que ustedes tan rápidamente se hayan desviado de aquel que los llamó, se hayan desviado de la palabra del Señor, se hayan desviado de la gracia y de la paz y de los beneficios de la cruz, se hayan desviado de la salvación. Eso es lo que Pablo está diciéndoles. Y les está diciendo, no, eso que intentan hacer los judaizantes es, de una u otra manera, hablar mal de mí. Eso es lo que estaban haciendo. Estaban básicamente diciendo cosas que no correspondían. Y por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, escribe y da este testimonio. Pero hay un segundo problema ahora, que es el que vamos a ver en el capítulo 2. Ya el primer capítulo queda resuelto. Los hermanos de Galacia dicen, bueno, es listo, Pablo, tú eres apóstol del Señor. Pablo, hay un testimonio claro en tu vida. Pablo, ya entendemos que el evangelio es poder de Dios y que tú realmente estás predicando lo que el Señor dice. Pero hay un segundo atenuante, y es
que tú estás predicando ¿a quiénes? A los gentiles. Y aquí tenemos un grupo de apóstoles que están predicando a los de la ¿qué? A los de la circuncisión. ¿Será que el mensaje del evangelio que tú estás predicando corresponde con el que está predicando Pedro y los otros 11? Entonces aquí en el capítulo 2 se está jugando la unidad de la fe, la unidad del evangelio. Importante que una iglesia de sana doctrina esté predicando el evangelio como corresponde a lo que la palabra de Dios dice. De allí estoy haciendo el énfasis de estudiar, de escudriñar, de leer, de profundizar en el evangelio, de mirar precisamente que el evangelio como poder de Dios ha cambiado nuestra vida, pero también cambia significativamente la iglesia para que la iglesia se convierta en testimonio a los demás. Y entonces, a la luz de eso, fíjate que dice el capítulo 2, que ya comenzamos el versículo 1, pasan 11 años, sumados los 3, pasan 14 años, Pablo sube otra vez ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Con quién sube? ¿Con quién sube? Con Bernabé. ¿Quién es Bernabé? Judío. Y ahí vemos cómo Dios respalda su palabra. Cómo un judío, que normalmente nosotros también tenemos que meditar a la luz de la palabra, este era un momento de transición. Los judíos venían haciendo las cosas de una manera porque Dios se las enseñó a través de sombras. Llega el Mesías, ¿sí o no? El Mesías coloca su palabra y coloca que la proclamación y extensión de la palabra y el fundamento de lo que va a constituirse como Nuevo Testamento va a ser a través de ¿qué? De 12 hombres, más uno abortivo. ¿Cuántos hombres? 13. Y se está viviendo una ¿qué? Una transición. Y más, había escándalos. ¿Por qué? Porque a la luz de hecho de los apóstoles, la palabra primeramente tenía que ser predicada ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria, y luego dice ¿hasta dónde? Hasta lo último. Pero todos los apóstoles estaban centrados ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria. Listo, yo sé que Dios también utilizó a Pedro para que el mensaje fuese predicado a Cornelio y él entendiese que también el mensaje era predicado ¿a quién? A los gentiles. Pero no fue Pedro el apóstol que Dios levantó con el propósito de predicarle a los gentiles. Entonces había también algo que de una u otra manera, aparte de toda esa transición que había dentro del mismo judaísmo, estaba el escándalo de que el evangelio y la cruz era para los gentiles. O sea, esta situación, si nosotros miramos, eso no es simplemente leer, pasado 14 años, y ya. No, aquí estaban sucediendo cosas que si nosotros las empezamos a analizar, aquí hay un versículo en el capítulo 2 donde dice Pablo, dice, no cedimos y no podemos ceder. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice es palabra de Dios y no podemos ¿qué? Ceder. Tenemos que mantenernos ¿qué? Firmes en la fe. Por eso las exhortaciones a mantenernos firmes. Y cuando se nos habla de la fe es en relación al evangelio, mantenernos firmes en la palabra del Señor. Nosotros vivimos. ¿Por qué vivimos nosotros? Vivimos porque vivimos por fe y no por vista. Y la fe es ese don, ese regalo que Dios nos da a cada miembro de su iglesia con la finalidad que vivamos a la luz de sus promesas, que vivamos según el evangelio. Entonces el apóstol Pablo lleva a Bernabé, Dios lo respalda. Bernabé era un hombre íntegro, un hombre que también tenía sabiduría, un hombre lleno del Espíritu Santo, nos dice Hechos capítulo 13, ungido por el Espíritu Santo también, comisionado para también acompañar al apóstol Pablo y llevar y proclamar el mensaje del evangelio ¿a quiénes? A los gentiles. Y Pablo, cuando va y sube por segunda vez a Jerusalén, lleva a su compañero de milicia, lleva también a alguien que puede dar testimonio de quién es él, puede dar testimonio de su apostolado. Pero Bernabé fue el único que acompañó a Pablo en esa segunda visita. Dice el texto, llevando también conmigo ¿a quién? Tito estaba yendo ¿a dónde? ¿Dónde es que estaba Pablo?
11 años después, ¿dónde subió Pablo? O 14 años, incluyendo los 13. A Jerusalén. ¿Quién estaba en Jerusalén? Judíos. ¿Okay? Había mucha gente que no creía en Jesús. Y era escandaloso que Pablo, siendo fariseo, siendo un hombre conocedor de la ley, que ahora está predicando el evangelio, esté andando. Recordemos que para los judíos, los gentiles eran tratados como ¿qué? Como perros y como piedras. O sea, los gentiles no tenían ¿qué? Cabida. No tenían cabida. A menos que se hicieran prosélitos. Y para hacerse prosélitos, ¿qué tenían que hacer? Circuncidarse. Y no solamente circuncidarse, había un bautismo que implicaba purificación también para ellos. Y no solamente eso, sino apegarse a la ¿qué? A las leyes ceremoniales. O sea, que implicaba toda una serie de cambios en la vida de ellos. Básicamente tenían que hacerse ¿qué? Judíos. ¿Entendemos eso? Un gentil tenía que, para poder convivir y estar amparado bajo ese pueblo de Dios, que ellos lo denominaban así, un judío, o sea, un prosélito, un gentil tenía que hacerse judío completamente. Y Pablo llevó a ¿quién? Llevó a Tito. Y Tito, según el texto, si yo miro más adelante, versículo 3, mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser ¿qué? Griego, ojo que él lo aclara, al que yo me traje aquí es que griego, y aparte de ser griego, viene aquí entre ustedes y está entre ustedes y no ha sido ¿qué? Circuncidado, pero él es hermano en la fe. ¿Entendemos eso? O sea, Pablo está llevando a un creyente y Pablo está evidenciando como fruto de la proclamación del evangelio, lógicamente fundamentado en las palabras de Cristo, como la palabra de Cristo, como el evangelio también transforma la vida de aquellos que son piedras y son perros para ustedes, y que no necesitan hacerse judíos y no necesitan circuncidarse para poder pertenecer al pueblo de ¿qué? Como decimos, Pablo llevó un cordero a la boca del lobo, porque quienes estaban allí eran puros judíos. Y ténganlo por seguro que las críticas y los ojitos estaban todos puestos en la presencia de ese personaje llamado como Tito. Y sin embargo aquí Pablo dice que en el versículo 3 dice acá, a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego, fue que obligado a circuncidarse. O sea, Pablo tenía algo claro en la revelación, en lo que había recibido por parte de nuestro Señor Jesucristo. Era claro, era notorio, el mismo Jesús lo dijo, yo tengo, o sea, hay otro rebaño. Jesús fue claro que la predicación tenía que llegar a todo el ¿qué? A todo el mundo. Jesús es claro precisamente, y el mismo apóstol menciona en Efesios precisamente que fue derribado el muro y que de los dos pueblos se hace ¿cuántos? Uno. Entonces fíjate que aquí nosotros vemos cómo el apóstol Pablo, y dice el versículo 2, pero subí según una revelación. Hay algo que impacta siempre en un apóstol, y es que los apóstoles son guiados por la palabra de Dios. Los apóstoles son guiados por la palabra profética. Los apóstoles son guiados por revelación divina. No hacen cosas por ellos mismos, hacen siempre y están en función. Por eso ellos dicen, soy esclavo. El apóstol Pablo se presentaba como un esclavo, como un dulos del Señor. Él se sometía completamente a la palabra de ¿quién? Del Señor. Él hacía lo que su Señor le decía. Y ya llegó el tiempo, pasado ya 14 años desde la conversión de él y desde la proclamación del evangelio, ya era hora que se testificara a los judíos que el poder del evangelio también debía ser proclamado a los gentiles, y que el poder del evangelio también traía salvación a los gentiles, y que el Padre de ellos, Dios, también era el Dios también de los gentiles, cuando Cristo era recibido en el corazón de ellos. Y vaya personaje que llegó. Un hombre que
lógicamente maduró en la fe. Si nosotros miramos y leemos la carta del apóstol Pablo a Tito, ahí podemos ver unas características específicas en este hombre. Y vemos la devoción y la entrega, vemos la pasión por la obra, vemos cómo el apóstol Pablo, lógico, tiene una confianza plena en Dios y en la obra de Dios a través de la vida de este hombre, que le dice: vete a Creta y coloca allá ancianos. Oh, eso no es cualquier responsabilidad. Es un gentil. Él no mandó a Bernabé y no le dijo: Bernabé, ves tú y coloca ancianos. Ya llegó el momento en que también tenía que ser testificado que el evangelio es un evangelio que transforma la vida de aquellos que para los judíos no eran parte del ¿qué? Del pueblo de Dios. Y a pesar, como digo yo, de esas pequeñas señales, cuando vemos la vida transformada de Ruth, cuando vemos la vida aparte de Ruth, de Rahab, que están incluidas en la descendencia de nuestro Señor, y ellas en ningún momento fueron ¿qué? Ellas no fueron judías, o sí fueron judías. Y yo siempre lo digo: Abraham era judío, o a partir de Abraham Dios determinó el pueblo judío. Son dos cosas diferentes. A partir de Abraham, pero Abraham fue tomado de Ur de los Caldeos. Abraham fue transformado también por el poder del evangelio y pasó de una vida pagana, y ese es el poder. Pasó de ser un idólatra a ser un ¿qué? Un servidor del único Dios que merece toda la gloria y toda la alabanza. Entonces Pablo lleva a Bernabé y lleva a Tito. Él sube porque él quiere subir, sube porque recibe una ¿qué? Una revelación. Y él aprovecha, lógicamente, cuando Dios se le revela y básicamente le dice: ves a Jerusalén, porque en Jerusalén están pasando cierta situación. Eso lo podemos unir, en casa lo pueden leer con Hechos capítulo 11, versículo 28. Agabo, un profeta, él profetizó que iba a haber hambre en tiempo del emperador Claudio, y por eso la iglesia en general empezó, y los apóstoles empezaron lógicamente a tener en cuenta que el evangelio no solamente es la predicación de la palabra, sino que también iba acompañada ¿de qué? De la caridad como tal. En este caso el evangelio se enfoca a ayudar también al pobre y al necesitado, porque el evangelio no solamente es la salvación del alma. Perdonen si de pronto en este caso hago una explicación pedagógica en sentido de alma y cuerpo, porque el ser humano es uno, somos un ser integral. Okay, no hay separación en nosotros como tal. Y cuando Dios cambia y transforma, y cuando Dios da promesa en relación al hombre. Dios se ocupa no solamente de, digámoslo en términos pedagógicos, no solamente de lo espiritual. Dios se ocupa también de lo material en la vida nuestra. Y Dios levanta a Agabo como profeta en Hechos capítulo 11, versículo 28, y dice que va a haber hambre. Y por eso es que cuando nosotros leemos, a veces decimos: pero ven acá, el versículo 10 parece que no pegara en medio de todo el debate que se viene desarrollando, porque dice, en este caso Jacobo dice: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Parece que como que ven acá, ¿de dónde sale eso? Es que la revelación del profeta Agabo apuntó a eso, a que los apóstoles, de una u otra manera, yo les estaba mostrando que el evangelio tenía que abarcar el ser completo, y que el evangelio tenía que llevar también un distintivo, algo que distinguiera o diferenciara la forma como el mundo hacía las cosas. Si nosotros evaluamos el Imperio Romano, los cambios significativos y las transformaciones del imperio, ¿por quiénes se dieron? ¿Por quiénes se dieron? Por los creyentes. El cristianismo y el evangelio impactó. ¿Por qué? Porque los creyentes visitaban a los enfermos. Los creyentes llevaban alimento. Fíjate que aquí están hablando en el versículo 10. Solamente mira, o sea, tú estás predicando el evangelio a los ¿qué? A los gentiles. El evangelio que estás predicando es uno en relación al de nosotros, el de la circuncisión, porque el evangelio es uno. No hay dos evangelios. No hay un evangelio del apóstol de la circuncisión y otro evangelio es de la circuncisión. No, es el mismo evangelio. Y eso es lo que se está discutiendo en este capítulo 2 hasta el versículo 10. Pero en la predicación del evangelio va acompañada de los pobres. Y si nosotros miramos nuestro Señor, cuando separa las ¿qué?
¿Sí o no? Cuando separe el trigo de la cizaña, cuando separe las ovejas de las cabras. Las ovejas, porque se van a identificar como ovejas. Dicen, hay muchos textos que acompañan eso. Tuve hambre y me diste, tuve sed y me diste, tuve preso y me visitaste. Pare de contar. Hay nada más que un solo texto, uno solo. Pero este es el único que se encuentra en los evangelios. ¿Ok? Debe haber una preocupación clara de la iglesia. El evangelio va acompañado. La tierra está bajo maldición. El pecado trajo dolor. El pecado trajo sufrimiento. Jesús vino a traer vida. Jesús vino a traer, venid a mí los que están ¿qué? Trabajados y ¿qué? Y cargados. Y conoceréis la verdad, y la verdad que va a traer en la vida de ellos libertad. Busquen el reino de los cielos. Y yo, el evangelio del reino, es a través del evangelio que esas añadiduras, y Dios utiliza la iglesia para que esas añadiduras se den en la vida de aquellos que la necesitan. Mis hermanos, como iglesia no podemos quedarnos simplemente estudiando. Es importante, claro que sí. Lo que estamos haciendo, ¿saben qué? Es valioso lo que se está haciendo en esta congregación, de tener una escuela dominical, tener un culto centrado en la ¿qué? En la palabra del Señor. Vea, yo vengo de una congregación, me invitaron esta mañana, donde me sorprendió algo. Y esas son las cosas, me invitaron porque también querían que yo viera la dinámica del culto, para ver en qué cosas se puede ¿qué? Aportar a la luz de la palabra de Dios. ¿Y saben cuántos textos bíblicos se leyeron? ¿Saben cuántos textos bíblicos se leyeron? Uno en la entrada y el que yo prediqué. Mientras que aquí, o sea que esas congregaciones, uno lee Levítico, el capítulo que uno leyó hoy, y más de uno no vuelve. Porque no son iglesias centradas en la ¿qué? Son iglesias que le están dando más lugar a la ¿qué? A la adoración, a la música, a atraer a la gente con las cosas que gustan. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, ellos predicaban el evangelio. Como dice Charles Spurgeon, voy a hacer una paráfrasis porque no me sé la expresión, pero sí sé lo que dice. Nosotros no estamos llamados a predicar un evangelio dulce, que sea un caramelo, que a la gente le guste y que la gente se deleite al chupar o al comer el dulce. Predicamos el evangelio que dice que es la sal del mundo y la sal es estúpida. ¿Entendemos eso? Pero somos sal de la tierra. Estamos llamados hay corrupción. La sal tiene un propósito, no es agradable de pronto algo, pero tiene el propósito de ¿qué? De que donde hay corrupción, por lo menos minimizar la corrupción, no permitir que la corrupción crezca. Pero también estamos llamados, versículo 10, como iglesia estamos llamados a hacer obras de caridad, hermanos. El mensaje del reino de los cielos, el mensaje del arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, vino acompañado con señales, milagros y prodigios. Y esas señales precisamente estuvieron enfocadas en ¿qué? Estuvieron enfocadas no solamente en esas obras sobrenaturales de nuestro Señor Jesucristo, sino en el contacto relacional que Cristo tuvo con aquellos necesitados. Ninguno de nosotros vamos a caminar por el mar. Ninguno de nosotros vamos a decirle a la tormenta detente, y más en estos 7 meses que nos vienen agua. Ninguno. No tenemos la capacidad. Pero como iglesia sí tenemos la capacidad de relacionarnos con el que está afuera. Aunque no somos del mundo, el Señor nos dejó ¿dónde nos dejó el Señor, mis hermanos? En el mundo. Y este es el testimonio que el apóstol Pablo estaba llevando. Pablo estaba llevando a Tito como un testimonio del poder del evangelio. Como alguien, mira, el apóstol Pablo enseñó con su manera de conducirse en la obra del Señor. A muchos enseñó que él trabajaba, hacía sus tiendas con la finalidad de no incomodar a otros, de enseñar precisamente cómo precisamente el evangelio transforma y cambia las vidas. Imagínense esos apóstoles de hoy día. Hagamos un comparativo cuando hablo de los apóstoles, aquellos que asumen y desean esa gloria, esos aviones, esos hoteles, que si no hay unas condiciones, no, el apóstol Pablo iba donde el Señor le enviaba y predicó a un contexto difícil, porque por lo menos yo les puedo decir algo. Pedro predicó entre los judíos
y era visto y conocido y tenía cierta reputación. Pero cuando Pablo fue a Atenas, por decir algo, Hechos capítulo 17, ¿quién conocía a Pablo? ¿Quién era importante en ese medio? Los filósofos, los estoicos y los epicúreos eran los importantes. Y sin embargo fue un desafío en la familia, como un desafío para esta congregación. Sigue diciendo el texto: pero subí según la revelación y no para correr o haber corrido en vano. Aclaro algo, el apóstol Pablo aquí no está diciendo yo subí a Jerusalén para ver si lo que yo he hecho hasta el momento está bien o está mal. El texto no apunta a eso. El texto lo que está apuntando es más bien que ya es hora, fue el momento en que Dios indicó en que en Jerusalén llegase una prueba tangible del poder de Dios en los gentiles, lo cual levantó polvorín. ¿Por qué levantó polvorín? Porque miren lo que dice aquí. Entonces, expuse en privado, esa exposición, ¿con quién la hizo? Con los apóstoles. Expuso en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio, los apóstoles, Pedro, Jacobo, las columnas de la iglesia, que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. O sea que no cabe duda que el apóstol Pablo no fue a que básicamente le dijeran: oye, lo que tú estás haciendo está bien, entonces ahora tú recibes autoridad. El apóstol Pablo lo que fue es, de una u otra manera, cuando él llegó con la finalidad de tener una conversación privada. ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Y mirar lo que ha sucedido durante 11 años. 11 años. 11 años fue cuando él volvió a su vida. 11 años. ¿Qué ha pasado durante 11 años? ¿Cómo el evangelio a qué? ¿Cómo el evangelio a qué? Ha trascendido. ¿Cómo el evangelio ha transformado? ¿Cómo el evangelio se ha extendido? Y cómo él, como apóstol, eso lo pueden leer en Hechos 11, 28, 29, y pueden finalizar, que él y Bernabé siempre estuvieron presos en la predicación del evangelio. ¿Para qué? Para atender a los pobres. De tal manera que podemos, en cartas, podemos ver cómo Pablo manifestaba que se hicieran, ¿qué? Recolectas. ¿Para qué? Para ser enviadas ¿a dónde? A Jerusalén, porque la profecía se cumplió y hubo durante el periodo del emperador Claudio, hubo hambre. Pero los únicos que estuvieron al frente y abanderados de los pobres y de los necesitados, ¿quiénes fueron? Los cristianos. Por eso es más bienaventurado que dar que recibir. Y a veces es penoso, mis hermanos, que a veces por motivos no adecuados y sin conocer el evangelio, mucha gente de afuera lo ve más. Y con eso no estoy diciendo que ahora vamos a centrar el evangelio en hacer cosas, pero sí tenemos que ser equitativos con lo que el texto dice, porque esta palabra sigue siendo palabra de Dios para esta segunda audiencia que somos nosotros. O sea que también hay un llamado para nosotros cuando Dios nos está pidiendo a través del apóstol que escribió esta carta, que es el apóstol Pablo, nos está diciendo y nos piden que nos acordemos de los ¿qué? Y no solamente nos acordamos cuando doblamos rodillas y decimos: Señor, te pido que proveas a todos los pobres del mundo. ¿Está mal orar? No, al contrario. Pero que la oración vaya acompañada con fe. Y sabemos que la fe, según la carta del apóstol Santiago, la fe sin obra es muerta. Mis hermanos, ser oidores no es suficiente. El evangelio implica ser oidor y ser ¿qué? Hacedor. El apóstol Pablo era hacedor de la palabra del Señor. Y lleva a Tito, tiene una conversación privada, y una vez que finaliza la conversación, en ningún momento Tito fue ¿qué? Obligado a ¿qué? A circuncidarse. Timoteo fue una historia diferente, que no la vamos a analizar porque no es el contexto. Porque uno se podría preguntar: ¿y por qué Timoteo sí lo circuncidaron? Que hay que analizar en un contexto diferente. Aquí se estaba jugando algo importante. Y por eso miren lo que dice el versículo. Y esto,
Sonaría, si yo lo leo hasta allí, el texto sonaría bastante fácil. Ahí el apóstol llegó, habló y todo se desarrolló sin ningún qué. Pero habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Habrá tensión entre la iglesia y los hijos del diablo. Siempre. Y dice el 4. Y esto, o sea, se libró una batalla. Se libró, básicamente, hubo tensión. Porque dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban, que se sentían con cierta autoridad también para estar allí, y entraban y querían opinar, querían señalar, querían juzgar, y querían de una u otra manera a Pablo obligarlo a que era necesario que Tito fuese ¿qué? Circuncidado. ¿Y cuál era la pelea central aquí? Porque uno diría, mira, pero pastor, simplemente se quitó un prepucio y ya. Como hoy por hoy queremos solucionar sobre pretexto de la coinonía, ¿sí o no? Y de la apertura y de todo lo que estamos viviendo actualmente, entonces no tenemos que ser más abiertos. No, nosotros no podemos ceder en términos de lo que el Evangelio establece, porque si nosotros cedemos, estos falsos hermanos se introducían a escondidas. ¿Con qué finalidad? Según el texto, entraban a espiar nuestra ¿qué? Entraban a espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo. El Evangelio, ¿qué trae, mis hermanos? Trae libertad. Somos libres, conocimos la verdad y la verdad nos hizo ¿qué? Libres. Necesitamos a Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El versículo 20 también es claro cuando se dice, si no estoy mal, creo que es el 20, donde dice, ya no vivo yo, creo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de ¿qué? De Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Es a través de la justificación por la fe en Cristo. Si el apóstol Pablo cede y Tito es circuncidado, ¿qué hubiésemos perdido? Esa libertad que Cristo vino a traernos. Y el Evangelio hubiese sido ¿qué? Distorsionado. O sea, se estaba jugando cualquier cosa. Hoy por hoy, en esta sociedad contemporánea, sencillamente hubiesen dicho, Tito, no formemos tanto problema ya. Vamos en pro de la unidad para estar unidos. Porque es que la Biblia alude y habla de la unidad. Y es cierto que la Biblia habla de unidad, pero la unidad es la fe. Y la fe está fundamentada en el ¿qué? En el Evangelio. Yo me uno a ti cuando tenemos puntos de contacto en relación al Evangelio. Y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo trae ¿qué? Libertad. Por eso Martín Lutero llamaba esta carta la carta de la libertad. La libertad que recibimos en Cristo. Y por eso este suceso es un suceso, mis hermanos, un suceso importante. Miren, aquí se marcó algo que fue trascendente para toda la historia de la redención. Y es que no necesitamos añadir nada al Evangelio de Cristo. No necesitamos obras. No necesitamos de las sombras. Y yo siempre soy enfático. Las obras y la ley ceremonial antes de la venida de Cristo, ¿era o no era importante? ¿Era o no era importante? Era importante, porque la sombra apuntaba ¿a quién? A Cristo. Pero una vez que se consumaron todas las cosas de nuestro Señor y el Señor cumple la ley por nosotros, ya nosotros no tenemos que cumplir la ley. Ahora nosotros tenemos que vivir bajo la ley, que es diferente. Ahora vivimos bajo lo que somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Hijos de Dios. Y entonces ahora vivimos bajo la ley de Cristo, que lo vamos a ver en el capítulo 3. Bajo la ley de Cristo. No es que ahora la libertad implique ausencia de los límites que Dios ha establecido. La libertad implica que para ser salvos y ser introducidos en el reino es solamente por fe a través de la cruz de Cristo y de su resurrección. ¿Qué se libró aquí? Se libró una batalla titánica. Yo lo veo así. Yo este texto lo veo como que, Señor, gracias. Gracias
Porque tu evangelio, tu palabra, tú preservaste tu palabra. Tú respaldaste al apóstol, porque el apóstol predicaba tu qué, tu palabra. Porque el evangelio se ratificó que era qué, uno, y que no necesitábamos circuncidarnos, ni necesitábamos completar lo que ya Cristo hizo. Y eso lo voy a ampliar cuando estemos en el capítulo 2 del versículo 11 al 20, cuando Pablo reprende a quién, a él. No me voy a adelantar a eso, pero deriva de eso, mis hermanos. Leer este hecho histórico es reconocer la libertad que trae el evangelio para nosotros. No necesitamos hacernos judíos, necesitamos es a Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Yo soy justificado a través de la fe y a través de la justicia de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que antes vivía en la carne, o sea, lo que antes me era imposible yo alcanzar, ya es a través de la vida y la obra de Cristo, ahora es alcanzable. No la ley en ningún momento me va a negar mi entrada a Cristo, porque es Cristo. Cristo es la esencia misma del evangelio. Escuche eso, Cristo es la esencia misma del evangelio. Entonces aquí se libró una batalla titánica, donde una vez más, como el resto de la escritura, Dios muestra su soberanía, Dios muestra su supremacía sobre los enemigos, y muestra que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo debe estar fundamentada en el evangelio, y el vivir y estar en el evangelio implica que vamos a ser una iglesia victoriosa. Podemos estar seguros que vamos a combatir, porque hay que hacerlo. Estamos en una batalla constante. Ahí tenemos la armadura de Dios. Sigo leyendo el texto y retomamos en el próximo sermón otros versículos de acá ya conectándolo, y dice acá en el 4: y a pesar de los falsos hermanos que entraban para enfriar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos ¿a qué? A esclavitud, a los cuales ni por un momento ¿qué? Accedimos a someter. ¿Para qué? ¿Por qué no debemos ceder? ¿Por qué? Porque debe reinar la verdad del evangelio. Hermanos, no dudemos en un momento dado, si un hermano de nosotros está añadiendo a la palabra, exhortarles. Es nuestro deber. Es nuestro deber. Si algún hermano es sorprendido en alguna falta doctrinal, debemos precisamente acercarnos con un espíritu de qué? Oye, mi hermano, ¿qué está pasando? Hermano, ¿cómo estás en tu vida devocional? No, pastor o hermano, he dejado de leer la Biblia, tengo 3 días que no leo la Biblia. A una exhortación clara, que estamos llamados a vivir en el evangelio. Estamos llamados a exhortarnos los unos a los otros. Estamos llamados a testificar y proclamar el evangelio no solamente a los de afuera, sino que debemos hacer bien a todos, y especialmente ¿a quién? A los de la familia de la fe. Entonces, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros, si Tito se hubiese circuncidado, la verdad del evangelio hubiese ¿qué? Perecido. Hoy, si esta historia no estuviese aquí, porque no es una simple historia, es una historia que está apuntando a la redención misma, hoy nosotros no estaríamos gozando de libertad. Y hoy nosotros tendríamos que ¿volvernos qué? Judíos. Pues estar buscando raíces judías para identificarnos como pueblo de Dios. Que esos son creo yo que son los judíos mesiánicos, porque de una u otra manera hay que buscar una conexión, hay que buscar una relación, hay que buscar una raíz que me conecte para yo identificarme como pueblo de Dios. Sigue diciendo, pero los que tenían esa reputación de ser algo, o sea, hablando de los apóstoles, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, porque Dios no hace acepción de personas.
allá. A mi pueblo de reputación nada nuevo me comunicaron. Es decir, lo que Cristo había enseñado al apóstol Pablo era lo mismo que había sido comunicado a los demás apóstoles. O sea que este texto también está ratificando la unidad del Evangelio. El Evangelio es uno. El Evangelio es uno. Antes, por el contrario, como vieron que había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia, fíjate, lo que hubo fue un reconocimiento, y vamos a mirar en qué términos. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefo y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé. ¿Qué nos dieron? Nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Tú eres nuestro compañero. Tú eres apóstol igual que nosotros. El evangelio que Pablo predica es el mismo evangelio que nosotros estamos predicando, aunque lo estamos haciendo en dos contextos diferentes. Entonces nos dieron la señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con nos vamos 15 días, 21 días, cuando Dios nuevamente hagamos cronograma guiado por el Señor, porque hemos hecho cronograma en este segundo semestre. Continuaremos conexión de esa primera parte con la tercera parte o cierre del capítulo 2. Cuando el apóstol Pablo, con autoridad apostólica, exhorta a quién, más ni menos a quién exhorta, al primer papa de la Iglesia Católica Romana, a Pedro. Y le dice: Pedro, no, esto no va conforme al tema. Fíjate que siempre el punto de referencia para decir algo en términos doctrinal y en términos de la vida cristiana va a ser en términos del Evangelio. No, mi hermana, es que a mí me parece que tú, esto no es una cuestión de parecer, esto es una cuestión de qué dice la palabra de Dios. Y por eso tenemos que escudriñar la Escritura. Para poder aconsejar, para poder decir algo, tenemos que tener mucho discernimiento. Y el discernimiento, ¿qué es el discernimiento? En el caso de los apóstoles, ¿quién daba ese discernimiento? Las mismas enseñanzas de Jesús, que el Espíritu Santo recordaba con lujo de detalle en relación a lo que Dios había dicho, y cómo esas palabras y esos principios eran trasladados a esa audiencia, las cuales los apóstoles tuvieron. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú instas a que realmente tu palabra es verdad, inerrante, en ella no hay errores, que está fundamentado sobre todo el Nuevo Testamento en esas enseñanzas apostólicas. Gracias, Señor, porque no cabe duda que los apóstoles inspirados por ti dejaron claro, Señor, una defensa evidente, una defensa elocuente, lógica, Señor, en relación al Evangelio. Es importante, Señor, que nosotros precisamente sigamos el ejemplo de ellos y defendamos esta fe, demos testimonio y que tu Evangelio, Señor, y tu palabra corran, así como el apóstol Pablo corría y lo hacía con denuedo, para que tu mensaje y tu palabra, Señor, llegase hasta lo último de la tierra. También el deber de la iglesia testificar, es deber nuestro dar testimonio, Señor, en este contorno, en este barrio, en esta ciudad, Señor, Sincelejo, para que nosotros prediquemos y demos a conocer el Evangelio. Te pido para que nos des de nuevo sabiduría. Permite que nos apropiemos, Señor, de tu enseñanza, para que el Evangelio sea el fundamento, Señor, de nuestro conocimiento, pero también, Señor, sea enfocado en nuestra manera de vivir. Te pedimos perdón si como iglesia, Señor, no hemos acompañado la predicación en relación a la ayuda de los pobres, si no hemos tenido a los pobres, si no hemos impactado, Señor, a esta sociedad y si no hemos traído un pequeño anticipo del cielo aquí en la tierra. Tu predicación estuvo enfocada en el Evangelio del Reino. Tú eres el Rey, Señor, y tú como Rey siempre, Señor, te preocupas por todas las cosas, incluyendo a los pobres, para que tu mensaje llegue a ellos, pero que también, Señor, tu palabra vaya acompañada de acciones, Señor, que vayan
que vayan al cuidado, Señor, de aquellas cosas y aquellas necesidades, Señor, que son manifiestas en la vida de ellos. Gracias, Señor, porque nos has instado primeramente por esa canasta de amor, pero tenemos que trascender, tenemos que meditar en ayudar a otros y entender que es más bienaventurado dar que recibir. Danos sabiduría para que como siervos y como diáconos podamos ayudar no solamente a los de la fe, sino a todos aquellos, Señor, que están en necesidad. A través de una palabra, de una oración, pero también de un elemento tangible, Señor, que puede ser significativo en la vida de ellos. Gracias, Señor, porque tú prometiste descanso, tú prometiste libertad, tú prometiste, Señor, vida, tú prometiste refrigerio a través de tu palabra. Y eso es lo que tú traes en la vida de nosotros. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer.